RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días amigos, bienvenidos a otro Aquí se habla libertad, como todos los jueves acompañándoles por la señal de radio Caracas Radio. Un gusto como siempre estar en sintonía. En la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Justo Navarro y Catherine Manzano, en los controles José Gregorio González y quien les saluda en la conducción de este espacio, Pedro Uruchurtu. Recuerden además que nos pueden sintonizar a través de los múltiples canales que ofrece Radio Caracas Radio en su programación 24/7, en Periscope, en Twitter, @RCR750, también en YouTube, @RCR750 y por supuesto a través de la página web www.rcr750.com. Allí tienen toda nuestra programación en vivo y en diferido para que no se pierdan nada de lo que les ofrece permanentemente Radio Caracas Radio. Y también recordarles que este programa, entre muchos, se hace posible en parte gracias al emprendimiento venezolano. Y como ustedes saben, aquí lo promovemos al emprendimiento honesto que no se rinde en Venezuela. Y por eso llegamos, gracias a ustedes también, por Habibis Cakes. Si ustedes están buscando un postre de calidad bueno, bonito y barato para cualquier ocasión, desde el antojo de la tarde hasta una fiesta, una reunión, lo que usted tenga, pues tiene que contactarlos en Instagram, @habibis_cakes. Están listos para tomar sus pedidos, tienen variedad de postres, de tamaño, de sabores, e incluso si usted tiene una idea de postre, ellos también se la hacen realidad. Y además, lo mejor de todo, se lo llevan hasta la puerta de su casa. Escríbanles @habibis_cakes. Ellos están listos para tomar sus pedidos y consentirlos con mucho dulce, pero sobre todo, como siempre dicen, con mucho amor. Y bien, hoy no es un día cualquiera, y lo digo porque me acompaña en esta primera parte del programa a alguien a quien yo particularmente le tengo muchísimo cariño, no solo porque tuve la oportunidad de iniciarme en Radio Caracas Radio hace ya unos añitos con ella, precisamente en su programa Hoy no es un día cualquiera, y aunque hoy no está aquí con nosotros, sigue involucrada, sigue haciendo cosas y sigue muy conectada a todo lo que sucede en nuestro país y además ayudando y con una causa espectacular, porque bueno, si algo tiene ella es ese corazón grandote que en donde esté ayude, donde esté colabora, lo hacía aquí y lo hace donde esté. Así que le doy la bienvenida a nuestra queridísima Marisela Castillo, directora de la ONG Humanitarian Action, y bueno, amiga, familia de esta casa RCR. Bienvenida, Marisela. Pedrito, qué gusto verte y qué bueno estar aquí contigo y saludar a toda la audiencia que tanto quiero de Radio Caracas Radio 750M. Gracias por esas lindas palabras y esa linda, bueno, bienvenida, introducción. Siempre es un gusto estar aquí en RCR, en Radio Caracas Radio. Bueno, como tú decías, pues la casa que tuve por algunos años y por supuesto, qué gusto estar de nuevo contigo, qué buenos momentos. Cuando estabas hablando pensaba, wow, la verdad es que yo disfrutaba mucho los programas contigo porque me acuerdo que le poníamos muchísimo el acento a toda la parte internacional. Entonces las conversaciones que nos lanzábamos eran espectaculares, bueno, Y algunas polémicas, y polémicas, por supuesto, claro, claro, pero maravilloso. Gracias, gracias por tomarme en cuenta, No, por tenerme gracias, aquí en tu casa. gracias a ti, nuestra popular Marisari. Sí, señora. Desde el radiecito de la cocina, que nos escuchaban, ahora, bueno, ya por plataformas alternas, diferentes y por supuesto siempre venciendo la censura. Así es, pero aquí seguimos. Y bueno, Marisela, yo quería conversar contigo hoy precisamente porque, como lo decía en la introducción, tú sigues más que nunca conectada a Venezuela, aunque hoy no estás con nosotros acá. Sé que estás haciendo cosas, estás haciendo montones de cosas y una de ellas tiene que ver precisamente con esta ONG, Humanitarian Action, que, recoge el testimonio de una realidad que es innegable, que cada vez es más creciente, que cada vez es más obvia y que pues para quienes todavía pensaban que no podía llegar a los Estados Unidos tan fácilmente, pues les está llegando por todas partes. Cuéntanos un poco Sí. cómo te conectas con esto, ¿no? Es decir, cómo llegas a esto, cómo nace Humanitarian Action y bueno, cómo ha sido ese proceso hasta hoy, que ya después nos contarás qué estás haciendo concretamente, pero cómo decides adentrarte en esto desde allá.
Mira, bueno, justamente todo el trabajo, a mí me da mucho gusto estar aquí porque todo el trabajo social que yo empecé a realizar junto con un grupo espectacular de hombres y mujeres venezolanos en el 2016 comenzó y coincidió justamente con mi espacio y mi tiempo que estuve en la radio, en Radio Caracas Radio. Siempre digo que para mí hoy no es un día cualquiera, fue la oportunidad perfecta para ir teniendo el pulso del país en la medida en que iban pasando el tiempo y los años. Entonces, siempre en esos últimos 15 minutos de programa, pues nos gustaba muchísimo abrir los teléfonos, empezar a recibir las opiniones de las personas. Los primeros años puedo decir de que las llamadas que empezamos a recibir eran llamadas orientadas a opinar algo del tema, del entrevistador, alguna opinión que quizás, bueno, no estaba de acuerdo con lo que había dicho el especialista, etcétera, pero, ¿sabes? Estaba como centrado ahí. Eventualmente el país empezó a cambiar, eso lo empecé a vivir yo, esos 15 minutos de participación de la audiencia empezaron a hacer llamadas de personas el 23 de enero del estado Vargas, de Miranda, Caracas, es decir, pidiendo comida, pidiendo medicinas, pidiendo insumos médicos. Y con el tiempo fui testigo, pues, en primera fila del deterioro de la calidad de vida y evidentemente de la violación de los derechos humanos en Venezuela. Entonces, en algún punto de mi vida dije, bueno, resulta que ya para mí ser periodista pues ya no es suficiente y que ya era bastante. Es decir, se me despertó algo muy particular, es decir, tengo que hacer algo más. Entonces, este trabajo social arranca desde ahí con la audiencia de Radio Caracas Radio. Evidentemente, pues con el apoyo de muchas personas a mi alrededor y desde el 2016 para acá, en el 2022, pues ha sido muchísimos los aprendizajes y muchísimo el camino. Arrancamos trabajando con zonas rurales de alta criminalidad en el 2016 y ya para el 2021 decidimos internacionalizar el trabajo, no solamente atender a los venezolanos que están dentro del país, sino también los que están fuera del país. Entonces ahí es cuando registramos a la fundación en el exterior bajo el nombre de Humanitarian Action, con esta visión de atender a los venezolanos, no importa dónde estén dentro de Venezuela, que lo hacemos evidentemente a través de Acción por Venezuela, que es nuestra ONG, pues que está registrada en el país, y a través de este gran paraguas, Humanitarian Action, pues que abarca todo, abarca dentro de Venezuela y fuera de Venezuela. Entonces, bueno, nos motivó a internacionalizar el trabajo porque la situación en Venezuela, pues lejos de mejorar, empeora. La muestra de eso y los testigos, el fiel reflejo de eso son los más de 6 millones de venezolanos que actualmente no están en el país actualmente. La crisis migratoria pues seguía avanzando y sentíamos la necesidad de que nuestro trabajo tenía que crecer y abarcar a los venezolanos dentro del país, como ya lo venimos haciendo desde el 2016, pero también fuera. Y ya estando, digamos, en esta dinámica, pues Pedro, o sea, se nos abre o se nos abrió todo un mundo que ya te iré contando de necesidades, de características, de dinámicas en cada frontera. Y ha sido, la verdad, muy gratificante poder también servirle a nuestro país desde esta oportunidad. Estoy muy orgullosa del equipo que hemos conformado porque, bueno, cada vez trascendemos las fronteras de Venezuela y ya tenemos personas que trabajan con nosotros, que están en Estados Unidos, que están en México, que están en Argentina. Y bueno, y al final siempre con mucha ilusión, tratando de dar lo mejor posible a los venezolanos. No, increíble, increíble lo que nos cuentas. Como dices tú, digamos, había un hilo conductor del cual, por supuesto, obviamente se agradece y uno se emociona al escuchar de este trabajo, pero que al mismo tiempo es doloroso porque es el testimonio de un agravamiento. Es decir, yo estoy seguro que tú no hubieras querido tener que llegar a hacer lo que estás haciendo a este Claro. nivel y cada vez con fronteras más abiertas, más amplias, pero es una realidad que ha ido creciendo, ¿no? Y qué bueno que existe gente como tú y la organización y el equipo que están comprometidos con eso, pero que entienden que no es algo que debería estar pasando, ¿no? Es algo que no debería ocurrir. Y así como es muy bueno este trabajo, también es una cruda realidad de cómo se ha empeorado la situación, sobre todo para aquellos que insisten en normalizar una tragedia y asumir que esto mejoró y que se estabilizó cuando es todo lo contrario, ¿no? Y quería preguntarte un poco en ese sentido de esta experiencia que nos relatas, ¿a dónde ha llegado? Es decir, ¿a dónde han Sí. podido llegar? ¿Qué puertas han abierto?
en dónde se encuentran hoy. Sí. Y lo uno de una vez con la siguiente pregunta, que es, ¿qué se han encontrado? Es decir, frente Ujú. a todos estos relatos que uno encuentra de eso, de que el país se está arreglando, de que la gente ya no se está yendo tanto, de que la cosa no está tan difícil, que todo el mundo se está regresando a Venezuela, ¿no? Que es parte de lo que estamos escuchando, esa tendencia a generalizar todo cuando son casos muy concretos y numéricamente no son muestras que parecieran no ser tan significativas. ¿Qué te has encontrado y qué se ha encontrado tu equipo en esos Sí. países donde han llegado? Sí, bueno, justamente a mí me parece súper importante el punto que tocas de este tema de la normalización y yo siempre le digo a mi equipo y en cualquier espacio donde yo pueda intervenir y hablar, yo siempre digo que conmigo no cuenten para este discurso repetitivo que están intentando imponer de Venezuela se arregló, todo se está normalizando, porque mira, Pedro, sería faltarle el respeto a los miles o a los cientos de venezolanos que nosotros estamos apoyando dentro y fuera del país, y voy más allá, sería incluso faltarle el respeto o hasta desconocer la propia realidad de mis padres, de mi casa en Venezuela. Entonces, un profesor universitario, PhD en historia, ganando $30 al mes, una maestra psicopedagoga ganando $7 al mes. Es decir, yo siempre digo, conmigo no cuenten para repetir este discurso de Venezuela se está arreglando, existen sus burbujas, por supuesto, pero no es la realidad, no es una realidad generalizada. El problema se está agravando, la prueba de esto es, bueno, y hasta podemos irnos a los números, 9 millones de personas en hambruna, 6 millones de personas fuera de Venezuela, es decir, cifras hay y los testimonios, digamos, están. Atendiendo, digamos, a tu pregunta, mira, ha sido un proceso, primero, bueno, maravilloso en el sentido del crecimiento que hemos tenido como organización, pero a la vez de mucho aprendizaje y de ha sido muy duro. Hicimos un primer viaje a McAllen, Texas, en diciembre del año pasado, en donde pudimos ver la dinámica fronteriza entre México y Estados Unidos, específicamente por Del Río. Entonces, ahí estuvimos en McAllen, estuvimos en Brownsville. Ahorita en abril nos vamos a ir para Arizona para también entender cómo es esta dinámica migratoria, no ya por Del Río, sino por el desierto que separa pues México de Arizona. Eso lo vamos a hacer del 11 al 15 de abril. En McAllen, por ejemplo, ¿qué nos encontramos? Visitamos los refugios, visitamos campamentos de refugiados, muchos de ellos organizados o liderados por la Iglesia Católica, de la mano, por supuesto, de toda, digamos, la alcaldía, la gobernación, etcétera. Y pudimos encontrar, bueno, evidentemente conocimos los testimonios de muchos venezolanos que recién habían cruzado el río, que recién habían sido además liberados de los centros de detención de ICE y que se estaban quedando en estos refugios y estaban esperando ser reunificados con sus familiares en el estado de los Estados Unidos donde estuvieran. Entonces fue un proceso y unos días bien cargados emocionalmente porque conocimos venezolanos que tenían el trauma muy reciente, que con una facilidad lloraban hasta tan solo escucharte el acento, ¿sabes? De que es venezolano y esto me suena parecido, esto me suena igual a mí, ¿verdad? Hombres, mira, de 40 años que emigraron con su hija, o sea, con sus dos hijas o sus dos hijos y su esposa, llorando, quebrados en llanto, diciéndonos, si yo hubiese sabido que cruzar el río hubiese sido tan peligroso, no lo arriesgo, o sea, no arriesgo ni mi vida ni la vida de mi familia. Hubo, por ejemplo, Que de hecho, pero que te interrumpa, eso está pasando hoy en la selva de panameña, ¿no? Esto Darien, del desierto de sí, Darién, que es exactamente esto. Los videos que sí, uno ve, la gente te dice, esto no es nada lo que nos imaginamos que podía ser, con todo y que sí, la gente se imaginaba que iba a ser difícil, ¿no? sí, sí, y sabes que hay algo que me está preocupando un montón, que es cómo te venden todo este tema de los coyotes, ahora les dicen agentes viajeros, entonces lo empiezan como el paquete que empiezan a ofrecer, es como, oye, o sea, luce totalmente contrario a lo que en realidad es, que estás cruzando de un país a otro país de una manera ilegal, en donde realmente estás poniendo tu vida en riesgo. Entonces, te lo venden como paquetes de viaje, que haces tales escalas y tales paradas, y además muy costosos, o sea, muy costosos. Todo este tema de cruzar de México a Estados Unidos. Entonces, nos encontramos eso, nos encontramos testimonios de venezolanos desgarrados con
un trauma pues muy, muy reciente. Nosotros además, de verdad que en el momento en que nosotros los conocimos o llegamos a ellos, habían sido liberados hacía 24 horas de los centros de detención de ICE. Entonces, y ellos habían pasado, no sé, 4, 7, 2 semanas en el centro de detención de ICE. O sea, el cruce y todo este proceso aún lo estaban viviendo y lo estaban como digiriendo. Entonces, fue muy duro escuchar los testimonios, incluso las personas que se vienen para Estados Unidos, al menos las que nosotros tuvimos oportunidad de conocer, ya era su segunda o tercera migración. Ya eran venezolanos que habían pasado por Argentina o habían pasado por Costa Rica y se decidieron venir para acá. Había muchas personas del estado Zulia, por ejemplo, algo que nos llamó demasiado la atención. Em, y bueno, y ahí fue cuando nosotros ya lo sabíamos, pero lo vimos, ¿sabes? Lo vimos de primera mano, le vimos el rostro a la gente con sus traumas, con sus miedos. Son venezolanos ahora que no van a poder, por haber entrado de esa manera a los Estados Unidos, van a pasar un tiempo importante donde legalmente, por ejemplo, no van a poder trabajar. Y ahí paso ya, digamos, a lo bueno, y ahí es donde estoy como súper orgullosa porque creamos un programa de becas de inglés para migrantes y refugiados venezolanos. Entonces, ahorita nos estamos enfocando en venezolanos que están en Estados Unidos, como por ejemplo estos que te estoy contando, como también venezolanos que están en Trinidad y Tobago y algunos otros poquitos en la región y en Europa. Por ejemplo, Kenger, nuestro querido Kenger Jaramillo, el migró, productor De querido, nuestros productores estrellas, así es. productores estrellas, amigo querido, él como saben, pues migró se fue de Venezuela, está en Alemania y una vez de que me entero que está en Alemania, pues digo, Kenger, o sea, cuéntame de ti, qué estamos haciendo, qué ta, ta, ta. Y entonces él me echa todo su cuento y le digo, ¿te interesa estudiar? Y me dijo, antes que terminara me dijo, sí, lo quiero. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente nosotros de la fundación pues creemos que el idioma, yo vivo en los Estados Unidos, yo puedo dar fe, digamos, de eso, de qué tan importante es manejar el idioma inglés para acceder a un trabajo, incluso hasta de protección, para estar en la calle pues, y poderte comunicar, pues el manejo del idioma es súper importante. Entonces, con estos migrantes y refugiados, específicamente con los que están en Estados Unidos, ellos van a pasar un tiempo en donde al menos legalmente no van a poder trabajar. Lo que nosotros, la invitación es, hagan del tiempo muerto, entre comillas, algo útil. Pónganse a estudiar inglés y mientras no puedan trabajar legalmente, pónganse con nosotros a estudiar inglés de lunes a jueves, 2 horas al día. Entonces ha sido maravilloso porque los propios testimonios de los becados nos han reflejado la utilidad del programa y ellos nos dicen, Eso te mira, quería preguntar, ¿no? Porque es un programa, digamos, es una manera de ayudar de algún modo mientras hay una situación complicada desde el punto de vista legal, pero que al mismo tiempo permite que la gente no se estanque, ¿no? sí, Ni se quede en la incertidumbre de, bueno, ¿qué va a pasar con mis papeles? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Entonces, bueno, es una manera también de integrar, ¿no? Y qué sí. interesante que la integración provenga, más allá de la ayuda que proveen los países que reciben a los venezolanos, que también provenga de organizaciones como la que tú estás liderando con tu equipo, brindándole a la gente la oportunidad de esa integración, que es lo más difícil, sobre todo en Ujú, países donde hay un idioma completamente distinto, ¿no? Y además, bueno, que el inglés es clave hoy en todo el mundo, es decir, es un idioma así es. universal. Eh, y eso te quería preguntar, ¿no? ¿Cuál ha sido la reacción de la gente, de los participantes, por la utilidad y sobre todo bueno, o sea, se nota el progreso, has notado el progreso, ellos mismos lo perciben, o sea, creen que su vida cambió gracias a esto? Cuéntanos un poquito de esa experiencia desde lo anecdótico, ¿no? Mira, esto es una de las cosas que a mí más me emociona, porque nosotros, fíjate, nosotros arrancamos en agosto del año pasado con 9 personas becadas. Después pudimos llevar 9 personas a 12 personas becadas. Y cuando te digo becadas, cubrimos el 100% de la beca. Y actualmente se corrió tanto la voz que tenemos a 416 personas en lista de espera. La mayoría de ellas o ellos están ubicados entre Trinidad y Tobago y Estados Unidos. Los testimonios que hemos recibido, y además, bueno, cada vez que nosotros colocamos que el estudiante tiene que al menos cumplir con el 85% de las asistencias.
Em, y eso, digamos, es lo que nosotros tomamos en cuenta para renovar la beca, siempre con el objetivo de poderte mantener a ti como becado al menos un año de estudio, porque sabemos que obviamente, y se va renovando cada 3 meses. Obviamente, sabemos que un idioma no se va a aprender en 3 meses, seguramente tampoco lo vas a manejar perfecto en un año, pero bueno, en un año ya, sabes, uno tiene como una base mínima o tal vez más seguridad para, sabes, vencer el miedo, someterte como que a nuevas experiencias, a atreverte a otras cosas. Y esa es la visión que tenemos desde la organización. Los becados que tengamos, poderle garantizar la beca por un año de estudio, siempre y cuando el venezolano responda con este criterio de 85% de asistencia. Entonces, claro, como esto ya lo empezamos. Y ahí te quería preguntar, ¿hay algún requisito particular que ustedes ponen para el que quiera acudir a estos cursos? Es Sí, decir, cuál debe ser la condición, por lo menos lo mínimo, para que puedan acceder a esta beca tienes que ser migrante y refugiado venezolano, es decir, tienes que vivir fuera de Venezuela. de Venezuela? Ahorita tienes que ser mayor de 18 años, tienes que ser adulto. Y luego pasa un proceso de aplicación que hace el interesado en la beca. Ahí siempre le pedimos a la persona que haga la mejor aplicación posible, o sea, que realmente nos describa cuál es su situación, por qué se fue a Venezuela, cuánto tiempo tiene en el país de acogida. Luego de eso, si pasa ese filtro, vamos a la beca, vamos ya a una entrevista virtual, en donde, bueno, ahí podemos validar ciertas cosas y ya luego si vemos que la persona, más que tenga el interés de aprender, porque creo que todos tienen el interés de aprender inglés, que pueda y que en efecto tenga un dispositivo electrónico, que tenga wifi, que tenga internet, que tenga la disponibilidad de tiempo, porque bueno, también sabemos que todas estas personas están bregando y tienen que trabajar y hay que sobrevivir, entonces realmente preguntamos, miren, ustedes tienen la disponibilidad de tiempo para asistir, porque evidentemente los recursos son muy escasos, la necesidad es muy grande, y sí tratamos de asignar estas becas con el mayor ojo posible para evitar el tema de la deserción, porque ahí realmente venezolano que deja de asistir, un cupo que se perdió para otro que quizás Claro. podía asistir, ¿sabes? Y ahí también le hemos dicho mucho a nuestros becados de la importancia de la corresponsabilidad y de la transparencia. Es decir, mira, quizás ahorita en este trimestre no puedes porque te salió un trabajo como Uber o estás como repartidor dínoslo y tranquilo que te congelamos el cupo y metemos a otra persona y luego cuando tú te desocupes arrancas en el otro trimestre. Y ha sido muy, muy bonito porque siento que los becados están súper comprometidos, están siempre en comunicación constante con nosotros. Por ejemplo, y nos han dicho, Pedro, que esto fue lo que más a nosotros nos conmueve, porque nosotros en un inicio el objetivo básico, primario, inmediato, por así decirlo, era el tema del aprendizaje del inglés, punto. Ya, o sea, eso era lo que nosotros buscamos o buscábamos y ya está. Resulta que con el paso del tiempo y en la medida en que los becados pues van compartiendo más con nosotros, pues nos van diciendo, miren, sí, obviamente estoy aprendiendo inglés y me encanta y todo mi progreso del inglés, pero ustedes no saben el impacto que esta beca ha tenido en mí porque me ha dado propósito, me ha dado hábito, me ha dado estructura. O sea, yo soy una persona que crucé la frontera como la crucé, que estoy en un proceso migratorio donde no puedo trabajar. Yo me puedo echar a morir esperando a que mi situación migratoria se resuelva. Y lejos de eso, sé que de lunes a jueves yo tengo este horario y tengo esta tarea y tengo, entonces les ha dado propósito, les ha dado estructura, les ha dado esquema, hábito, ¿sabes? De que tú todos los días te pares y digas, yo tengo hoy algo que hacer. O sea, yo no es que hoy me paro y no hago nada porque no, es que yo hoy tengo algo que hacer. Entonces, eso ha sido como muy, 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 muy bonito. Y por ejemplo, te doy esto que además lo estamos viviendo ahorita, o sea, en estos días, esta semana ha ocurrido. Nosotros como visión, además que los recursos son pequeños, pues preferimos becar a menos, pero atenderlos mejor que simplemente tener un número, sabes, muy grande de becados, ¿no? Entonces, conocimos una pareja, a ellos aplicaron, es una pareja venezolana, ellos son de Tucupita, ellos viven en Trinidad y Tobago, él es tapicero y ella es ama de casa, ellos migraron en el año 2017. Ellos los dos aplicaron a la beca
los dos fueron aceptados, ellos van, de hecho ella va a arrancar este sábado en un curso sabatino que tenemos y él va a arrancar el 18 de abril. En las entrevistas, con los dos que las hicimos totalmente por separado, etcétera, el papá manifiesta de que él tiene dos hijos. Una es chiquita, o sea, es de Trinidad y Tobago, y otro es venezolano que tiene 13 años. Eh, y bueno, y él se fue cuando estaba en tercer grado de básica a Trinidad y Tobago. Lo que ellos nos están comentando, esto a mí me pareció gravísimo, es que este muchacho de 13 años venezolano no puede estudiar en un colegio, en un liceo de Trinidad y Tobago porque es venezolano y no cuenta con la nacionalidad de Trinidad y Tobago. Este muchacho hasta ahora, venezolano, está estudiando por unas clases online que ofrece ACNUR para casos como él, pero que no lo conduce a un título, a un certificado o algo que él después pueda decir, mire, yo terminé esto y, ¿sabes? Y ahora quiero tecnificarme en algo o estudiar en una carrera universitaria o lo que sea. Él no tiene ahorita esa oportunidad. Entonces, pensando en esta visión de cómo taladramos, cómo hacemos nuestro servicio mejor, más personalizado y más atendiendo cada necesidad, pues estamos ahorita haciendo una alianza con un bachillerato que es online, en donde nosotros ahora este joven va a tener que pasar una certificación de que cursó básica, porque además tampoco tiene las notas certificadas, etcétera. Pasando este examen, él va a poder acceder a este bachillerato y nosotros a la fundación lo vamos a cubrir 100% por 3 años para que este muchacho venezolano en Trinidad y Tobago pueda terminar su bachillerato. O sea, estamos, no digo que recontra felices, estamos, porque al final creemos en eso, Pedro, en darle las herramientas a los venezolanos. Yo siempre digo, mira, los venezolanos no queremos la caridad de nadie, nosotros no queremos la caridad de nadie, nosotros queremos las oportunidades para nosotros mismos salir y conquistar la vida que nosotros querramos. Así Y es. ahí es donde nosotros queremos incidir, ahí es donde nosotros queremos estar, en esos venezolanos que deciden tomar el control de sus vidas y deciden echar para adelante en Venezuela o afuera, pero venezolanos que se hagan responsables de ellos mismos y que lo único que sepan que tienen que tener es trabajo, creatividad, honestidad, valores y oportunidades, obviamente, que no siempre necesita, sabes, por dónde meterte, y ahí es donde nosotros queremos estar, brindando esa Así es, mano a los venezolanos. qué maravilla esto que nos narras de este tema del bachillerato y, bueno, uno de los casos de, digamos, de los tantos que me imagino que vendrán más y buscar la manera de seguir ayudando, pero es muy interesante porque, bueno, además eso nos adentra en otro debate que existe alrededor del tema de la educación y la certificación, ¿no? O sea, creo que es un debate en el mundo, de hecho, sobre quién certifica y quién tiene que aceptar un certificado, ¿no? Y ahí entra toda la discusión de, bueno, hasta qué tanto el Estado, mientras siga siendo el que lo promueve, el certificado, en casos como estos de crisis migratorias, bueno, es una traba. Entonces, ahí hay que incluso generar un cambio también de mentalidad en las empresas que contratan personal, que de repente ya no van a tener que pedir un certificado emanado por el Estado, sino por una institución calificada, aunque no sea parte del Estado. Eso es un tema muy interesante, pero que será parte de los retos que esta realidad que nos tocó vivir también marca, ¿no? Y yo creo que eso es clave, ¿no? Marisa, nos quedan ya poquitos minutos y yo, antes de despedir, por supuesto, no quisiera que dejáramos de tocar un tema clave, que es que, bueno, estas iniciativas para que continúen necesitan de apoyo y más apoyo. Y aquí nos escucha mucha gente en Venezuela, también gente fuera de Venezuela, que probablemente va a quedar fascinada con esto, que va a querer contribuir, que va a querer compartir la información. Entonces, cuéntanos un poco, quien quiera ayudar, cómo lo puede hacer y además dónde pueden conseguir, o sea, cómo los contactan, es decir, dónde están Claro. sus vías de comunicación para que vean el trabajo que hacen, para que conozcan lo que están haciendo y pues también se sumen en la difusión del proyecto. Mira, todos los seres humanos siempre tenemos algo que compartir, siempre, todos. Todo el mundo tiene un talento, todo el mundo tiene algo que dar. Y ahí es donde nosotros le hacemos la invitación a las personas de que se sumen, evidentemente necesitamos dinero para cubrir estas becas, si necesitamos también voluntarios, estamos buscando, por ejemplo, psicólogos que le podamos asignar a un migrante y refugiado, evidentemente serían voluntarios, estamos también buscando personas que sepan redactar currículums en inglés y en español, que también se lo podamos asignar
todo orientado a que podamos darle las herramientas a estos venezolanos a que anden eventualmente por ellos solos y por ellos mismos. Entonces, miren, dentro de Venezuela les pido que se metan en Instagram, Acción VZLA, todo el trabajo maravilloso que estamos haciendo, ahí lo van a poder ver. Y fuera de Venezuela, les pido que se metan en nuestra cuenta de Instagram, @humanitarianaction.org. Y ahí van a tener todo. Nos pueden mandar correos, emails. Tenemos también un email por donde recibimos todo, dentro y fuera de Venezuela, que es hello@humanitarianactionorg.com. Y por ahí, mira, tenemos un equipo que siempre está respondiendo. Estamos deseosos de tener más voluntarios y personas que al final se involucren en esto, en la corresponsabilidad que todos como ciudadanos tenemos con el entorno y la vida que nos rodea. Pero maravilloso. Isela, muchísimas gracias por estos minutos y por lo que estás haciendo. No sabes cuánto me alegra y me emociona. Además que hace poquito pudimos compartir personalmente y conversar, sí. y pude conocer en detalle mucho de lo que estás haciendo y no sabes cómo me emociona que sigas tan involucrada, que sigas ayudando, que sigas, como decía al principio, con ese corazón tan grande que te caracteriza, no importa dónde estés. Y bueno, además está decirte que esta sigue siendo tu casa, que vamos a seguir en contacto y que vamos a hacer todo lo posible para promocionar lo que están haciendo con mucha más fuerza, porque es muy importante seguir ayudando en esta realidad en la cual la ayuda no tiene fronteras y los venezolanos entre todos pues nos apoyamos, nos empujamos y como dices tú, queriendo oportunidades, no queriendo ni la lástima ni la caridad, sino queriendo salir hacia adelante con las oportunidades que se nos brinden. Así que gracias y gracias por estos minutos y esta maravillosa conversación. Gracias a ti, Pedrito. Te deseo todo el éxito del mundo. Te sigo, te aplaudo, estoy ahí siempre pendiente de ti y bueno, de verdad que gracias y todo el éxito del mundo. También gracias por el trabajo que haces por Venezuela. Gracias a ti y seguro conversamos pronto. Así Bien, es, amigos, vamos a una pausa y ya regresamos con más de Aquí se habla libertad. Conversábamos con Marisela Castillo, directora de la ONG Humanitarian Action. Ya regresamos. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Informe RCR presenta titulares. Súmate al CNE, explicación ante reducción de inscritos en el registro electoral en el exterior. España rechazó la segunda petición de asilo de Hugo El Pollo Carvajal. INAMED informó que para este jueves el cielo se mantendrá parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional. Más allá de nuestras fronteras, la farmacéutica Moderna informó que su vacuna COVID es efectiva en niños menores de 5 años y en adultos. Estados Unidos sancionó a 328 diputados rusos y 48 empresas por la invasión rusa a Ucrania. Y en los deportes, el futbolista inglés Jermaine Defoe anunció este jueves su retiro del fútbol profesional a los 39 años de edad, tras 22 años de carrera. Hasta aquí los titulares de esta hora, les informó Helen Machado. Sigan con la programación de su RCR.
Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Me entero leyendo las páginas web que riegue las matas después de las 3. La radio me dice que arregle mi carro y la vajilla a mi esposa la compré de barro. Y para ese capricho de hacer verde la casa, que instale paneles sobre mi terraza. ¿Y cómo hace uno con mínimo sueldo, viajando en carrito y subiendo pa'l cerro? Si de veras tú quieres la tierra salvar, agarra el consejo de Perencejo. Ustedes saben que el muchacho mío se compró uno de esos telefonitos que son más caros que mula buena y se la pasa todo el día taquiti, 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 dándole esas teclas, mandándole mensajitos a la noviecita. Como buen hijo de su padre, ¿no? Bueno, pero cuando uno necesita hablar con el tachoncito ese, siempre es el mismo rollo. Imposible conseguirlo para que te ayude a entrar al mercado o para que vaya a buscar pan. Y siempre la misma excusita. No, vale, es que me quedé sin batería. Como 2 horas le dura la batería al muchacho el carrizo ese. Y no es porque el chamo se la pase pegado, no. Es que esos telefonitos tienen unas baterías bien chimbas y que se dañan enseguida. Como 7 veces le he tenido que comprar una batería nueva porque el celular se la descarga muy rápido. Chico, yo me acuerdo cuando salió el teléfono ese Motochola, que era como un bloque de galpón. Esa batería nunca se la tuve que cambiar. Lo que pasa es que ya nadie le para a cuánto dura la batería del teléfono. Ahora a la gente le gusta que tenga pantallita y colorcito y el Twister ese y LAN. Bota batería y bota batería. No sean pajuatos, vale. No deje que los engañen. Si el hombre llegó hasta la luna, también puede hacer una batería que no haya que botar cada 3 meses, vale. Esas existen, solo que es mejor negocio que las tengas que comprar a cada rato. De todas maneras, amigo, si la batería se te dañó, tú tienes que ser responsable para botarla. Ponle unos tapecitos en los contactos y guárdala en un envase en tu casa, porque eso botado en la basura lo friega todo, ¿ves? Porque se le sale todo lo que tiene adentro y eso es bien feo. Por ahí yo escuché que pronto iban a llegar unas empresas donde uno puede llevar las baterías viejas para que las reciclen. Qué bueno, vale, de verdad que sí. Así mientras las acumulas, te vas dando cuenta de todas las veces que te han visto la cara de bolsa vendiéndote una batería chimba. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va.
De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien amigos, seguimos aquí en Aquí se habla libertad, hoy conversando pues sobre diversos temas y le quiero dar la bienvenida a mi siguiente invitado, Antonio Jiménez, quien es migrante venezolano, profesor de español e inglés y traductor polaco-español, además venezolano viviendo en Polonia. Y he querido conversar con él el día de hoy porque, bueno, en estos días pude seguir parte de lo que ha estado haciendo como venezolano viviendo en Polonia, en sus actividades del día a día. Y él, una de las cosas que me sorprendió es que recientemente visitó la frontera entre Polonia y Ucrania, estuvo allí haciendo un trabajo interesantísimo y obviamente pues acompañando esa realidad tan dolorosa en un conflicto que para muchos apenas está comenzando y pareciera estar muy lejos su final. Y él estuvo allí presenciando buena parte de lo que está ocurriendo y pues siendo él un venezolano que vive en Polonia, que lo ha vivido, que está viviendo este proceso y que pudo además visitar la frontera, pues quise entrevistarlo el día de hoy, conversar con él para que nos cuente un poco de esa experiencia. Bienvenido Antonio, Aquí se habla libertad, también tu casa. Muchas gracias Pedro, gracias por la invitación. No, encantado, gracias a ti por aceptar. Bueno, lo primero que quiero preguntarte, Antonio, como venezolano que vive en Polonia, ¿qué te motivó a hacer esto, no? Es decir, ¿cómo llega ese momento, esa decisión en la que dices, ok, quiero ir a la frontera y quiero ver qué está pasando allí, quiero vivirlo de primera mano y ayudar como pueda? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo llegas a eso y cómo tomaste esa decisión? Cuéntanos un poco, que para muchos puede ser un poco, digamos, temerario que alguien decida hacer eso en un momento tan complicado, una frontera digamos, viviendo un momento tan duro, ¿no? Sí, bueno, desde el 24 de febrero, ¿no? Que fue cuando todo esto comenzó, desde el día 1, Polonia pues expresó su solidaridad en todos los sentidos, ¿no? El pueblo polaco desde el primer día abrió las casas a la gente huyendo de Ucrania. Desde la primera semana ya habían puestos con comida, insumos, productos de primera necesidad en los puntos fronterizos. Mucha información corriendo en la televisión, todo el día prácticamente hablando de la misma situación, la invasión rusa a Ucrania. Y bueno, sabes, yo, como bien lo dijiste, soy profesor desde hace 6 años, más o menos, y pensaba, ¿no? Por algún momento como hacer algo más, ¿no? De repente poner mi granito de arena para ayudar a esa gente que está pasando por estos momentos de verdad que terribles. Entonces, yo soy graduado de la Universidad Católica de Lublin y un grupo de amigos se contacta conmigo y me preguntan, ¿no? Si Antonio, ¿qué te parece si nos acompañas a la frontera, ¿no? La primera visita a la frontera fue hace 2 semanas más o menos, cerca de aquí de Lublin. Y sí, yo con mucho gusto, bueno, acepté la invitación, cancelé las clases que tenía el día siguiente y me dirigí a la frontera y eso fue, bueno, una de las mejores decisiones que he tomado. De verdad que ayudar a esa pobre gente que está ahí, básicamente, bueno, madres con niños, ¿no? Porque los adultos de 18 a 60 años tienen que quedarse, o eso fue lo que dijo el gobierno, ¿no? Para defender Ucrania. Y sí, pues desde ese día, pues haciendo todo lo que está a mi alcance para poner mi granito de arena y ayudar a esa gente que está escapando. Impresionante, impresionante. Además,
por supuesto, muy valiente, ¿no? De tu parte asumir ese reto en un momento además de tanta incertidumbre, ¿no? Porque nadie sabe qué va a pasar, pero mientras nadie sabe qué va a pasar, hay algo que sí está pasando y es esta dinámica dolorosa, humana, de la huida, ¿no? Y de la huida que separa familias, que las divide, que muchos no saben si van a volver a ver a sus seres queridos. Como dices tú, los hombres entre 18 y 60 años están obligados a quedarse en Ucrania combatiendo. Y bueno, es parte pues de una realidad dolorosa. Cuéntanos ya, estando allí, exactamente qué viste, ¿no? ¿Qué te impresionó? ¿Qué te marcó de este proceso? ¿Cuántos días estuviste? ¿Qué tipo de actividades tuviste la oportunidad de hacer e interactuar con la gente que estaba allí? O sea, un poco cómo fue esa dinámica de intercambio y bueno, desde tu experiencia, ¿qué fue lo que más te marcó, ¿no? De un proceso tan doloroso como ese. Sí, bueno, mi primera visita a la frontera de Dorosus, más o menos a 180 kilómetros de la ciudad de Lublin, la hice con dos amigos latinoamericanos, un amigo chileno y otro argentino, y un mexicano, pero sí, tres amigos latinoamericanos. Y lo primero fue llegar al lugar, estacionar el carro y bajarnos y bueno, ya mi amigo de Chile había estado varios días en el lugar y él nos dijo, mira, bueno, aquí van llegando los refugiados, se les da la comida, los productos de aseo, etcétera. Y aquí se segregan los productos, ¿no? Porque, bueno, hay que recalcar, Pedro, que te digo que la solidaridad ha sido increíble y productos no faltan, o sea, hay productos por un montón, o sea, comida, productos de higiene, de aseo personal. Entonces, bueno, mi trabajo, el primer día fue eso, segregar los distintos productos, productos, medicinas acá, comida acá, y montarlas en el camión para ser más tarde llevadas a varios sitios en Ucrania, ¿no? Para que iban a pasar la frontera y llevar a la gente en algunos sitios que estaban ahí, como búnkers, por ejemplo, ¿no? Y ese fue mi digamos, mi primera experiencia, ¿no? Fue de un día, bueno, unas 8 horas que duré ahí segregando los productos y cargando los camiones. La semana pasada estuve una semana en la frontera de Korchova y Medica, son dos fronteras, dos pasos fronterizos cerca de la ciudad de Przemyśl, al sureste de Polonia. Y tuve la oportunidad de trabajar como traductor, bueno, como intérprete, con dos periodistas españoles. Y eso fue haciendo reportajes a funcionarios locales, policías fronterizos, haciendo reportajes, recaudando testimonios de distintas personas que habían cruzado la frontera y tuve la oportunidad de conocer a muchísima gente, ¿no? durante esta semana en Przemyśl. Y sí, bueno, yo te digo, las estaciones de trenes también, estuve en 2 estaciones de trenes y son centros como de acogida temporal, porque la gente que llega en tren, se baja del tren, son, digamos, recibidas con comida caliente, productos de higiene, y después son reubicadas, ¿no? En distintos centros para refugiados. Entonces, básicamente, yo lo que hacía era llevarlos acá para que comieran, después usted tiene que montarse en este autobús y tiene que ir para allá, y eso era más o menos lo que hice. Sí. Interesante, bueno, al final el poder estar allí, ¿no? Ser testigo presencial de esto y ayudar, pero también de contribuir de algún modo a quienes quizás no estamos tan cerca de un conflicto como ese, bueno, entenderlo mejor, ¿no? Desde lo vivencial, desde el testimonio que tú nos dabas allí, de esa manera bueno, de estar allí con la gente, ¿no? Y que es el drama de lo que está realmente ocurriendo, porque una cosa es lo que uno ve en la noticia, una cosa es lo que uno ve en la pantalla, que también es doloroso y es
por supuesto, impacta, pero Sí. estar allí con la gente es mucho más, hasta mucho más impactante, ¿no? Y con eso ya, Sí. ya nos quedan pocos minutos, pero quisiera un poco esa reflexión tuya ya como de cierre, a partir de lo que fue tu experiencia allí, ¿no? ¿Cómo sientes que Polonia está viviendo este proceso, ¿no? Tú como migrante venezolano que ha sido acogido en Polonia, que está allí, que además ha interactuado con otros venezolanos y migrantes de otras nacionalidades también, eh, ¿cómo se está viviendo este proceso de una guerra, ¿no? Algo que, bueno, en Europa tenía tanto tiempo de lo que no se hablaba, ¿no? Y ahora está allí, es una realidad y está, además en Polonia está al lado. Entonces, ¿cómo se está viviendo la guerra? Y un poco en esa, que sea como una reflexión final de tu parte, eso, ¿no? ¿Cómo lo viviste y cómo lo viste y cómo lo estás viendo con tu entorno en Polonia? Sí, bueno, el entorno, yo creo que el país, sí se siente el nerviosismo, ¿no? El nerviosismo cuando vas al supermercado o cuando echas gasolina. Y claro, también cuando ves la televisión y hay despliegues de la OTAN en varios puntos estratégicos en Polonia. eh, bueno, en Przemyśl ves a militares caminando por la calle, militares americanos. eh, Tanques, por ejemplo, en algunas partes de la frontera. O sea, ha habido despliegue militar y todo esto, y sí, se siente cierto nerviosismo, ¿sabes? Se siente cierto nerviosismo, pero creo que los polacos, pues, han sido como el bastón o el líder de solidaridad en estos momentos. Yo creo que los polacos de la primera semana, Pedro, han mostrado ser como, digamos, un pueblo muy solidario, y han sido el ejemplo para que otros países como España, Francia, Alemania, Portugal, incluso países latinoamericanos como México, Chile, Colombia, que tuve la oportunidad de conocer a muchos voluntarios de estos países, ¿no? O sea, los polacos han servido como ejemplo de solidaridad para mover a los otros países a ayudar, ¿no? A los ucranianos. Y es algo muy bonito que vi en la frontera, como en la unión de muchas naciones trabajando para ayudar a los refugiados ucranianos y a esta pobre gente que está huyendo, escapando del país, ¿no? Y para mí es algo muy bonito, ¿sabes? Para no decir que, bueno, que eh, pues la situación está bastante complicada y se ve muy, muy seria. Yo diría que no, hay mucha solidaridad, y es algo muy bonito de ver, sí. No, muy, muy importante porque al final la guerra, así como saca lo peor de los hombres y de la sociedad que se enfrenta, también saca lo mejor en cuanto a la Sí, solidaridad y el acompañamiento, ¿no? sí, Y creo que eso sí, también es parte de ese testimonio que tú pudiste ver. sí, Y te agradezco mucho eso porque bueno, que estés allí como testigo presencial también es eso, ¿no? sí, Una manera de decir que los buenos están allí también haciendo lo que tienen que hacer. Sí, sí, cuéntame. y para decir otra cosita que, mira, Polonia desde el 24 de febrero, ¿sí? Ha aceptado, bueno, ha recibido, por decirlo así, ha recibido a más de 2 millones de personas. O sea, 2 millones de personas, Pedro, en tan poquísimo, o sea, ningún país del Sí, mundo está es preparado. la migración Sí. que ha recibido Colombia, la migración de venezolanos que ha recibido Colombia en más de un año. Y esto ha sido en cuestión de menos de un mes. Menos de un mes, exacto. O sea, es algo, digamos, que los polacos no estaban preparados para algo así. O sea, por más que se decía que, claro, que Putin iba a atacar Ucrania y tal, claro, siempre decían que no se iba a atrever y tal, pero, o sea, Polonia no estaba preparada para aceptar tantas personas de una sola, o sea, en menos de un mes, como tú lo estás diciendo. Y ha sido, de verdad, yo te digo que emblemático, y ha sido resaltante, ¿no? La solidaridad y las ayudas que se les están dando y se les está brindando a toda esta gente que está, incluso latinoamericanos que están huyendo de Ucrania. Te digo casos particulares de un venezolano que pudimos ayudar aquí en Lublin, otros 4 ecuatorianos que los conocí en Przemyśl, al sur, y me enteré que 2 chilenos también
estaban en una ciudad no muy lejana a Lublin también. Sí. Así que no solamente hablamos de ucranianos, sino de otras nacionalidades, no latinoamericanos. Impresionante, impresionante. Bueno, Antonio, gracias por este testimonio, gracias por lo que estás haciendo y bueno, cuídate mucho, porque estoy seguro que lo vas a seguir haciendo, estoy seguro que vas a seguir ayudando como puedas. Entonces, bueno, cuídate mucho, gracias por lo que estás haciendo y bueno, además lo haces, yo sé que lo haces con la mejor buena intención y desde el corazón, siendo además un migrante, es decir, entendiendo lo que es la migración, sabiendo lo que es ese drama y bueno, ayudando a quienes ahora también están obligados a sufrirlo por la guerra. Así que gracias por lo que estás haciendo y bueno, estás en contacto, estamos en contacto, esta es tu casa y cuando quieras seguro volvemos a conversar muy pronto. Muchas gracias, Pedro, gracias por esta estupenda entrevista y gracias a ti por la invitación. Sí. No, gracias a ti. Bien, amigos, y con esto llegamos al final de este programa de Aquí se habla libertad. Hablábamos con Antonio Jiménez, venezolano en Polonia, quien además ha estado haciendo un trabajo interesantísimo acompañando a los refugiados que están huyendo de Ucrania hacia el país que lo acogió, Polonia. Así que nada, con esto llegamos al final de este programa. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana en otro Aquí se habla libertad. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.